Antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, tu pueblo se halla aquí reunido una vez más, necesitando en forma especial la ayuda de tu Espíritu. Pedimos que vacíes nuestros corazones del yo, de todo lo que pueda impedir que escuchemos tu voz. Saca de nosotros aquello que pueda estorbar y llénanos con tu Espíritu para que podamos comprender tu mensaje en esta noche. Te pedimos que tu palabra haga impacto en nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 11. Génesis, el capítulo 11, será nuestro capítulo de estudio y lo estudiaremos junto con el libro de Apocalipsis, el capítulo 16 y el capítulo 17. Ese será nuestro tema de estudio en esta noche. Lo que pasó en Génesis 11 se repetirá a nivel mundial en Apocalipsis 16 y 17. Pero para poder entender el libro de Apocalipsis necesitamos entender en primer lugar el marco histórico, lo que sucedió una vez en el pasado. Y por esa razón necesitamos estudiar en primer lugar la historia que encontramos relatada en el libro de Génesis, el capítulo 11. Y yo voy a voltear aquí la pizarra, aquí adelante, porque vamos a usar la pizarra en esta noche y vamos a notar algunos detalles importantes en cuanto a este capítulo tan fascinante de la Biblia, la famosa historia de la Torre de Babel. Génesis, el capítulo 11, y vamos a estudiar los primeros versículos de este capítulo. Ustedes recuerdan que el episodio de la Torre de Babel viene inmediatamente después del diluvio, o sea, poco tiempo después del diluvio. Ese es un detalle que necesitamos recordar, que es de mucha importancia. ¿Dónde ubicamos este episodio? Porque la tierra se había repoblado hasta cierto punto. Habían bastantes habitantes en la tierra. Noten lo que dice en Génesis 11 y el versículo 1. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Ahora vamos a parar un momentico allí en el versículo 2. ¿Dónde quedaba geográficamente la tierra de Shinar, a donde se establecieron los habitantes que construyeron la Torre de Babel? Mirando un mapa notamos que la tierra de Shinar quedaba en las riberas mismas de un famoso río de la antigüedad. Y la sierva de Dios reconfirma eso en el libro Patriarcas y Profetas. Los constructores de la Torre de Babel escogieron construir la Torre de Babel en la tierra de Shinar, al lado del famoso río que surge nuevamente en el libro de Apocalipsis, el río Éufrates. Es decir, que en la Biblia el Éufrates y Babel o Babilonia siempre van juntos. No se pueden separar la ciudad y el río de la ciudad, como veremos más adelante en nuestro estudio esta noche. Así que los constructores de la Torre de Babel se reunieron en la tierra de Shinar, posiblemente a donde Nabucodonosor más adelante construyó la nueva ciudad de Babilonia y edificó un monumento de su poder, esa tremenda estatua de Nabucodonosor. Probablemente en el mismo sitio fue donde Nabucodonosor reconstruyó el neo-imperio babilónico o el nuevo imperio babilónico. Volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 11. Dice en el versículo 3: y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla.
Ahora, ¿quién fue el líder de la construcción de Babilonia? Este es un detalle de mucha importancia. ¿Quién fue el que dirigió la construcción de la ciudad de Babilonia? Para saber eso necesitamos regresar al capítulo 10. El capítulo 10, empezando en el versículo 8. Génesis 10 y el versículo 8 nos dice, y Cush engendró ¿a quién? A Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y ahora escuchen bien. Y fue la cabecera de su reino, ¿qué cosa? Babel, y Erech, y Akkad, y Calné, en la tierra de Shinar. ¿Quién fue el constructor de este proyecto que relata Génesis el capítulo 11? El constructor de este gran proyecto, el cabecilla de este gran proyecto, se llamaba Nimrod. Ahora, el nombre Nimrod, y ustedes saben que los nombres en la Biblia tienen importancia. No es como hoy en día, que yo le digo a Ronald, para distinguirlo de José y de Juan. O sea, hoy en día los nombres son meros distintivos que tienen el propósito de distinguir a una persona de otra. No así en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos los nombres tenían gran importancia y expresaban el carácter del individuo o el carácter del lugar. Por ejemplo, ¿qué significaba el nombre Jacob? Significaba suplantador. ¿Vivió Jacob en armonía con su carácter, con su nombre, sí o no? Claro que sí. Pero cuando su carácter cambió, Dios dijo, no será más llamado tu nombre suplantador, sino que tu nombre será llamado Israel, que significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Los nombres en la Biblia tienen importancia, tremenda importancia. Por ejemplo, Jezabel, mencioné hace algunas noches, el nombre Jezabel significa la consumidora, y en efecto consumió a Sansón. Y podríamos continuar la lista, los nombres de las 7 iglesias de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3. Sus nombres son de gran importancia para entender las características de esas iglesias en la época cuando se levantaron. En otras palabras, en la Biblia, los nombres tienen una importancia tremenda e indican el carácter del que posee el nombre. Por eso fue que Nabucodonosor cambió los nombres de los 3 jóvenes, porque él quería cambiar el carácter de los 3 jóvenes. De Ananías, Misael y Azarías, Nabucodonosor dijo, a mí no me sirven esos nombres, porque esos nombres terminan de una forma que exalta al Dios del cielo. Y por lo tanto dijo, ¿cómo puedo hacer yo para que estos jóvenes sean transformados y cambiados? Tengo que empezar cambiándole los nombres. Y por lo tanto los llamó de acuerdo a los dioses de Babilonia: Shadrach, Meshach y Abednego. Inclusive cambió el nombre de Daniel a Belsasar. Muy interesante, porque quería indicar que tenía la intención de cambiar el carácter de los jóvenes. Ahora, volviendo otra vez a Génesis 11, el nombre Nimrod en el idioma hebreo significa rebelión. El nombre Nimrod, repito, significa rebelión. ¿Rebelión contra quién? Rebelión contra Jehová. Y en la mitología posterior a este episodio, Nimrod se conoce en la antigüedad invariablemente como el dios sol de las civilizaciones antiguas. Porque según los antiguos, cuando el gran Nimrod murió, su espíritu se fue a habitar en el sol y Nimrod llegó a ser el dios sol. Por lo tanto, 2 cosas debemos identificar con Nimrod. En primer lugar, su nombre significa rebelión contra Dios. Y en segundo lugar, Nimrod se identifica estrechamente con el sol en la antigüedad. Es muy importante recordar eso, porque en Daniel 3 se levanta nuevamente un tremendo monumento por parte de Nabucodonosor. Y este monumento es de oro, el color del sol. Los antiguos llamaban al oro el rocío del sol.
Y la intención del levantamiento de esa imagen era rebelión contra el Dios verdadero y exigir que el remanente de Dios adorara ese monumento de la grandeza humana. Rebelión. Nimrod, quien supuestamente llegó a ser el Dios Sol, tal fue el constructor de Babilonia. Esperaríamos que en Apocalipsis la última Babilonia tenga las mismas dos características, porque lo que pasó al comienzo continuará y se consumará al final de la historia. En otras palabras, la última Babilonia se basará en la rebelión y tendrá la rebelión algo que ver con el sol. Porque Nimrod en la antigüedad era el dios Sol, pero nos estamos adelantando al tema. No queremos ir a Apocalipsis todavía. Noten lo que dice en el versículo 4. En el versículo 4, muy importante, declara lo siguiente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Edifiquémonos, noten. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí tenemos que hablar de algunas cosas. En primer lugar, Dios tenía la intención de que las personas después del diluvio se esparcieran por la tierra. Lo insinúa aquí en Génesis el capítulo 11, y la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, en el capítulo que se titula La Torre de Babel, dice explícitamente que era la intención de Dios de que las gentes se dispersaran por la tierra y formaran colonias en toda la tierra, de tal manera que no se unieran en un gigantesco sistema en rebelión contra Dios. Porque cuando los hombres se aglomeran, se juntan, el resultado es que se juntan en rebelión contra Dios. ¿Cuál era la intención de los constructores de la Torre de Babel? ¿Saben ustedes cuál era su intención? Establecer un nuevo orden mundial. ¿Cómo? Déjenme leer una cita que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 112. Patriarcas y Profetas, página 112. Noten lo que dice la sierva de Dios bajo inspiración. Noten lo que dice la profetisa, dada especialmente a la iglesia adventista del séptimo día. Dice lo siguiente: decidieron mantener su comunidad unida. ¿Qué decidieron hacer? ¿Qué había dicho Dios? Que debían estar ¿cómo? Dispersos. Ellos decidieron, según dice aquí, mantener su comunidad unida en un solo cuerpo bajo Nimrod, rebelión. ¿Y cuál era su intención? Y fundar una monarquía. ¿Qué significa la palabra monarquía? Monos uno, arge gobierno. Establecer una monarquía, establecer un gobierno que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. ¡Qué tremendo objetivo! Un nuevo orden mundial, uniendo a todos los habitantes de la tierra en esta gran rebelión dirigida por Nimrod el rebelde, el dios Sol. Rebelión contra el Dios del cielo, para establecer un imperio que controlara todo el mundo y afianzara la rebelión contra el Dios del cielo. Ahora, ¿por qué dice aquí en Génesis 11 y el versículo 4, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo? Habían dos motivos. Se acababa de realizar el diluvio unos años antes, y toda la generación antediluviana, menos Noé y su familia, habían perecido por causa de su iniquidad, por causa de su desobediencia a la ley de Jehová, por causa de su rebelión. Toda la generación de los antediluvianos, con la excepción de Noé y su familia, fueron destruidos en el diluvio. Y cuando esta gente se unió, dijeron: esto no va a suceder otra vez. Vamos a edificar una torre
que sea más alta que lo que alcanzaron las aguas del diluvio. Así podremos seguir pecando, y si viene un diluvio, podremos salvarnos a nosotros mismos usando nuestra tecnología. ¡Qué interesante! Salvación propia para poder seguir pecando. Poder rebelarse contra Jehová y tener la seguridad por su tecnología de que nadie los iba a poder destruir. Pero ¿saben ustedes que la sierva de Dios dice que había otro motivo por el cual construyeron esa torre que llegaba hasta el cielo? Y ese motivo es que ellos tenían la intención de hacerlo tan alto que pudieran llegar allá y descubrir cuál fue la razón por la cual vino el diluvio, científicamente. ¡Qué altanería! Pensaban explicar por medios naturales, usar su tecnología para llegar hasta el cielo, para explicar por qué vino el diluvio. Pensaban construir una torre tan alta que podían salvarse a sí mismos y podían seguir pecando, podían seguir rebeldes contra Dios, podían seguir quebrantando la ley y estar seguros de que ni siquiera Dios podría destruirlos. Sigue diciendo en Génesis 11 lo siguiente, versículo 5. ¿Quién está en control? ¿Ellos pensaban que estaban en control? La sierva de Dios dice que ya la torre había alcanzado hasta las nubes. ¿Dios estaba ignorante de lo que estaba pasando? ¿Dios no sabía lo que estaba pasando? ¿Dios no había visto que se habían unido? ¿Dios no había visto que querían construir una torre para salvarse a sí mismos, para alcanzar el cielo por sí mismos y poder seguir pecando, llegar al cielo y seguir pecando, evitar la destrucción y seguir pecando? Un gobierno en rebelión contra Dios, unido, un imperio mundial, un nuevo orden mundial, digno de la admiración de todos los seres del planeta Tierra. ¿Acaso Dios no sabía? Claro que lo sabía, porque Dios está en control. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora tenemos que parar un momento allí. Cuando la Biblia usa la expresión hijos de los hombres o hijas de los hombres, siempre está hablando de personas que están en rebelión contra Dios. Notemos, por ejemplo, lo que dice Génesis 6. Génesis el capítulo 6 y el versículo 4. Génesis el capítulo 6 y el versículo 4. Noten lo que se nos dice aquí. Muy interesante. Usa la expresión hijas de los hombres. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron, ¿quiénes? Los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. En otras palabras, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Los santos de Dios se mezclaron con los rebeldes de la civilización antediluviana. Diríamos hoy, en expresión diferente, los de la iglesia adventista se unieron con los filisteos. Los jóvenes adventistas se casaron con las filisteas. Y las señoritas adventistas se casaron con los filisteos. Hoy usaríamos ese tipo de expresión. En otras palabras, hubo un cruce entre los que servían a Dios y los que no servían a Dios. Noten también lo que dice Eclesiastés el capítulo 8 y el versículo 11. Eclesiastés el capítulo 8 y el versículo 11. Noten lo que se nos dice en cuanto a los que significa los hijos de los hombres. 8:11 dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer ¿qué cosa? Lleno para hacer el ¿qué? Para hacer el mal. Ahora, noten que en la Torre de Babel, Dios les había dicho que no iba a mandar otro diluvio, ¿no es verdad? ¿Dios no había prometido no mandar otro diluvio? ¿No había dado el arco iris diciendo no destruiré la tierra otra vez por un diluvio? Cuando los constructores de la torre hicieron la torre con la intención de escaparse de otro diluvio, estaban desconfiando en la palabra de Dios. En otras palabras, les faltó fe.
en la palabra del Señor. Y por eso dijeron, por si acaso viene un diluvio, vamos a edificar esta torre para que por nuestra tecnología podamos escapar a otro diluvio, podamos explicar cómo vino el diluvio, podamos salvarnos a nosotros mismos y permanecer en nuestras rebeliones y en nuestros pecados. La idea de que uno se puede salvar no del pecado, sino alcanzar el cielo en el pecado. Dice aquí en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios está en control. Este nuevo orden mundial no era una sorpresa para Dios. Dios sabía exactamente qué era lo que ellos tenían la intención de hacer. Y note lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es que... ¿Qué había pasado? El pueblo se había ¿qué? Unido en un solo sistema, en un nuevo orden mundial. Vemos nosotros hoy en día el mundo en proceso de unificación. ¿Vieron el periódico esta mañana? ¿Qué apareció en la portada del periódico esta mañana? Muy interesante, después de lo que hablamos aquí en la iglesia. ¿Qué apareció? A ver, ¿alguien quiere decirme qué fue lo que apareció enfrente del periódico? Apareció el líder del capitalismo protestante y el líder del comunismo estrechándose con una sonrisa la mano derecha. ¡Qué interesante! Hay un proceso tremendo de unificación. Nadie quiere estar separado. Cuando las naciones aliadas le ganaron a Saddam Hussein, todo el mundo dijo, yo me quiero unir a esto. Esta es la causa a la cual hay que unirse. Miren, por muchos años las Naciones Unidas no tenían ningún poder. Pero ahora las Naciones Unidas tienen poder, un poder tremendo. Lo que sucedió en el Golfo Pérsico le dio autoridad a las Naciones Unidas. Y va a tener más y más autoridad. Las grandes empresas del mundo se están uniendo unas con otras. Las religiones se están uniendo unas con otras. Todo esto es señal de lo que pronto va a pasar en este mundo. Pero Dios sabe. Dios está en control. Y noten lo que dice Dios. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un lenguaje. El lenguaje de la rebelión. Un lenguaje. El pueblo uno. Y han comenzado a obrar. Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué era lo que pensaban hacer? ¿Qué era lo que pensaban hacer? Una monarquía mundial que dominara el mundo. Y una torre que la gente admiraría y diría, ¡qué grande es Babilonia! ¡Qué grande es Nimrod! Y todos se iban a unir en rebelión contra Dios. Es interesante que la hermana White dice que no todo el mundo se unió para construir la torre. Dice que había un remanente fiel en las montañas, en el campo, que no fue a construir. Cuando vieron la rebelión, dijeron, la rebelión no es para nosotros, y se retiraron. Ahora notemos cómo concluye esta historia antes de ir a Apocalipsis. Versículo 7. ¿Quién está en control? Lo primero que hace Dios es descender, ¿y qué hace? Mira la torre, como si estos hombres pudieran establecer un imperio en contra de Dios. ¡Qué temerarios!, ¿verdad? En el Salmo 37 dice que cuando los malos parecen prosperar, dice que Dios se ríe. En los cielos dice, estos hombres, ¿qué es lo que están pensando? ¿Que ellos pueden establecer un Reino Unido en contra mía? Eso no puede ser, eso es ridículo. Dios desciende y mira la torre. Y cuando mira la torre y ve cómo progresa, permite que llegue hasta cierto punto. Hay unidad tremenda y el proyecto va viento en popa. Pero luego Dios dice en el versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora debemos añadir un detalle muy importante que no se menciona en Génesis 11. Se menciona en Apocalipsis y la sierva de Dios lo menciona en el libro Historia de la Redención, página 74.
ella dice que no solamente se confundieron las lenguas en Babel, sino que Dios mandó un relámpago y truenos, y el relámpago pegó en la cima de la torre y la derrumbó. Eso es un detalle importante, que aparece cuando cae Babilonia en el futuro, lo cual significa que sucederá en la caída de Babilonia en el futuro. Debe haber sucedido en Génesis 11 también. No necesitamos depender de la hermana White para eso, pero es bueno tener la confirmación de ella. Y demuestra que ella siempre está en armonía con las Sagradas Escrituras. Dice aquí, entonces, confundamos sus lenguas, y están todos trabajando unidos. Fíjense cómo es la rebelión. En la rebelión también hay unidad. Satanás también está uniendo a su gente. ¿Ustedes creen que el papado y el comunismo y el capitalismo en verdad tienen mucho en común? ¿Ustedes creen que en verdad son muy parecidos esos tres sistemas? Olvídense, son como la diferencia de día y noche. Son radicalmente distintos unos de los otros, pero son uno en un sentido, y es establecer un nuevo orden mundial en rebelión contra Jehová y reclutar a todos los seres humanos para unirse a su proyecto de edificar la grandeza humana, el poder humano, el imperio humano que trata de impedir la segunda venida de Cristo Jesús. Esta es la intención del nuevo orden mundial. Todos están trabajando unidos para el mal en rebelión. Están trabajando con el Dios Sol, con Nimrod dirigiéndolos. El rebelde. La torre ha alcanzado ciertas proporciones. Dice la hermana White que estaba tan alta que no podían comunicarse desde abajo con los que estaban arriba. Había que mandar mensajes por intermediarios desde abajo para comunicarse con los que estaban arriba. Díganme ustedes si la torre estaba bien alta. Estaba altísima. Había progresado mucho. Nosotros a veces nos preocupamos porque el mal ha progresado mucho en este mundo, porque aparentemente se van a unir estos sistemas y todo se está uniendo y se está consolidando y nos preocupamos. No se preocupen. Dios tiene todo fríamente calculado. Dios sabe qué es lo que está pasando. Dios está en control. El plan de Dios se implementará. No nos angustiemos. Dios es el que está en control, como dice nuestro lema de la semana de oración. De repente, la unidad se disrumpe. Porque el que está arriba le dice al que está más abajo, "Send me some bricks." Y el de abajo dice, ¿qué? Y obviamente estoy dramatizándolo, no sé si el español era uno de esos idiomas, pero básicamente lo que sucedió, uno le dice en francés al otro, mírame, mándame unos ladrillos, y el que está abajo dice en alemán, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Y empiezan a hablar en diferentes idiomas. Y la unión de Babilonia, la unión de la rebelión, el deseo de establecer el nuevo orden mundial, de repente se divide. Babilonia se divide, se disrumpe la unión. Y cuando está Babilonia en confusión, cuando ya la unión ha sido rota y ha sido quebrada, viene un rayo del cielo con truenos y derriba la parte de arriba de la torre, un relámpago enviado por Dios, y se derrumba la torre que estaban haciendo los hombres. Y dice la sierva de Dios algo muy importante, que no dice en Génesis 11, pero sí lo dice en Apocalipsis. Ahora, si lo dice en Apocalipsis, es porque sucedió en Génesis 11, porque Génesis 11 es la base de lo que sucede en Apocalipsis. La sierva de Dios dice que aquellos hombres empezaron a matarse los unos a los otros. Eso es muy significativo. No lo olviden. Un rayo junto con truenos que derrumban la cima de la torre. Una confusión que divide a los que están construyendo. Y empiezan como resultado a matarse los unos a los otros. Y dice en el versículo 8, así los esparció. En vez de unirse, ¿qué pasó? Fueron dispersos, fueron desunidos. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Olvidaron su proyecto de establecer el nuevo orden mundial como resultado de la intervención del Dios
que está en control. Y dice el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora debemos ir a Apocalipsis, porque esta historia de Génesis 11 se cumple ultimadamente en el libro de Apocalipsis. Hemos hablado del libro de Malaquías Martin, las llaves de esta sangre, the keys of this blood, donde habla de la lucha entre Juan Pablo II, el Oriente comunista y el Occidente capitalista. 3 partes del deseo de establecer el nuevo orden mundial. La hermana White menciona estas 3 partes y el libro de Apocalipsis también. Y las 3 partes se llaman Babilonia. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16. Y vamos a notar que Babilonia tiene 3 partes. 3 partes unidas. Apocalipsis, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 19. Apocalipsis, capítulo 16 y el versículo 19. Y vamos a volver a este capítulo de este versículo dentro de unos momentos. Dice aquí lo siguiente: y la ciudad grande fue ¿qué? Fue partida. Ahora, si la ciudad grande fue partida es porque antes estaba ¿qué? Unida. Ustedes no pueden partir un pastel en pedazos, al menos que antes estuviera el pastel uno solo, unido. Dice, Babilonia fue partida en cuántas partes, lo cual significa que antes estaba unida en cuántas partes. Estaba unida en 3, porque si es partida en 3, antes había 3 partes donde estaba ¿qué? Unida. Note lo que dice. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones ¿qué? Cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Cuáles son las 3 partes de Babilonia? Vamos al versículo 13, nos da la respuesta. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. ¿Y cuál es la intención de estas 3 divisiones? ¿Cuál es la intención? Noten la última parte del versículo. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Para qué? Para congregarlos. ¿Qué significa esa palabra congregarlos? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Se congregaron todos, se unieron todos en lucha ¿contra quién? Contra el Dios del cielo. Aquí dice, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ese día de batalla, como veremos, es la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Cristo manifestará su control. Así que Babilonia en los últimos días estará unida o dividida. Estará unida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que unirá a Babilonia? Dice que Babilonia, que las 3 partes tienen algo en común. Y es que de la boca de cada uno salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Lo cual significa que Babilonia está bajo el control ¿de qué? Bajo el control del espiritismo. Hará milagros. Estará bajo el control de espíritus inmundos. ¿Qué son espíritus inmundos? ¿Qué son espíritus inmundos? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué echó Jesús? Echó espíritus inmundos. Ese es el nombre que se da. ¿Y quiénes eran esos espíritus inmundos? Eran demonios. O sea que Babilonia, lo que distingue las 3 partes de Babilonia, lo que caracteriza las 3 partes de Babilonia, es que los 3 son dominados por el ¿qué? Por el espiritismo. Y no creen ustedes que es la clase de espiritismo donde van a un lugar y hablan con una medium para que les haga aparecer a Abraham Lincoln. Eso está incluido, pero es mucho más. La hermana White habla de un espiritismo refinado que se disfraza
en teorías como las que existen hoy de la nueva edad, New Age Theories, que está tomando cautivo el mundo. Ya no llaman la idea de comunicarse con los muertos, no lo llaman comunicarse con los muertos, sino que le usan una expresión casi científica que se llama channeling. ¿Ve? Mucho más bonito. Y no le dicen que los espíritus allá son espíritus de muertos. Les llaman por otros nombres. Todo ha sido refinado. Y Babilonia será controlada por estos espíritus de demonios. Noten lo que dice Apocalipsis 18. Apocalipsis el capítulo 18. Algunos han pensado que el dragón representa el espiritismo. Pero en realidad, según este texto, los tres son dominados por el espiritismo. El dragón representa otra cosa aquí. Y les voy a decir dentro de un momento qué representa. La sierva de Dios tiene citas claras que dice qué representa el dragón. Note Apocalipsis 18 y el versículo 2. Desciende un ángel del cielo con gran potencia y clama con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha como... ¿Qué características tiene Babilonia? ¿Cuántas partes tiene Babilonia? Tiene 3 partes. ¿Están unidas o divididas al principio? Están unidas las 3. ¿Para qué están unidas? Para hacer guerra contra quién. En rebelión contra Dios. Son congregados para la batalla. Y dice aquí que Babilonia en sus 3 partes es hecha habitación ¿de qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y en la Biblia las aves representan a Satanás y sus ángeles. Ustedes recuerdan en la parábola del sembrador, cuando las aves vinieron y se llevaron las semillas, cuando Jesús interpretó eso, dice: y el que arrebata las semillas es el maligno, es el diablo. Las aves sucias y aborrecibles simbolizan a Satanás y sus ángeles en las Sagradas Escrituras. O sea que las 3 partes de Babilonia estarán bajo el control del espiritismo. Por eso, mis hermanos, es tan importante que comprendamos la doctrina de la inmortalidad del alma, o de la mortalidad del alma mejor. Y estarán unidos para hacer guerra contra Dios. Lo acabamos de leer. Unidos con el cemento del espiritismo. El espiritismo es el cemento de Babilonia. Porque hay una cosa que todas las religiones apóstatas tienen en común. Las religiones orientales son espiritistas, porque creen que el alma sale del cuerpo y sigue viviendo. La Iglesia Católica enseña que el alma del hombre sigue viviendo después de la muerte. La mayoría de las sectas protestantes dicen lo mismo. Así que fácilmente el mundo puede ser unido por esta herejía, porque todos creen en común. Y cuando empiecen a suceder milagros en la Iglesia Católica, las demás iglesias empezarán a mirar y decir: es lo que siempre hemos creído, que los muertos pueden venir y beneficiar a los vivos. Y ese día está empezando ahora. Así que Babilonia tendrá 3 partes, unidas en rebelión contra Jehová, con la intención de establecer un nuevo orden mundial que dominará y controlará todo el mundo. Una monarquía mundial, dirigida por estos 3, con un cabecilla, del cual hablaremos dentro de un momento, cuando lleguemos a Apocalipsis, el capítulo 17. Ahora, ¿a dónde se encontrará esta nueva ciudad de Babilonia? ¿A dónde será construida? Noten lo que dice Apocalipsis 16 y el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 12. Dice: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde será construida la Babilonia del versículo 13? Será construido en las riberas, es decir, sobre el gran río Éufrates. ¿Es lo mismo que Génesis 11? ¿Estaban los hombres en Génesis 11 unidos, los hijos de los hombres, sí o no? ¿La intención era guerrear y rebelarse contra Dios, sí o no? ¿Construyeron la torre para establecer un imperio mundial para luchar contra el reino de Jehová? Sí. ¿Fue construida la torre al lado del río Éufrates? ¿La Babilonia final será construida al lado del río Éufrates, sí o no? Claro que sí. Entonces todos nosotros debemos poner los ojos allá en Irak, porque por allá es que pasa el Éufrates, ¿verdad?
Bueno, y no dice allí que Babilonia, se va a reedificar Babilonia y que Babilonia va a estar construida sobre el Éufrates. Entonces debemos poner todos los ojos allá en Palestina, allá en lo que era la Tierra Santa, allá en Irak, porque por allá es que estaba Babilonia, ya estaba el Éufrates. No, claro que no, porque lo que era literal en el Antiguo Testamento ahora ha de interpretarse espiritualmente o simbólicamente. Lo que era local en el Antiguo Testamento ahora se entiende desde una perspectiva universal, desde una perspectiva mundial, y se entiende simbólicamente. Dios dijo en Isaías que Babilonia nunca sería reconstruida. Entonces, ¿cómo podemos decir que en Apocalipsis 16 Babilonia va a existir de nuevo? Hay una sola forma de explicarlo. No será la Babilonia literal, que Dios dijo que nunca sería reconstruida, sino que es la Babilonia ¿qué? La Babilonia espiritual. Será una Babilonia mundial. Será un río mundial. Si Babilonia es mundial, entonces el río Éufrates también debe ser ¿qué? También debe ser mundial. La Babilonia final también será construida en las riberas o sobre el río Éufrates. Ahora, ¿qué representa el Éufrates? ¿Qué era la ciudad que estaba construida sobre el Éufrates? ¿Cuál era la ciudad? Ya lo vimos en Génesis 11. Babilonia, ¿verdad? Que estaba construida sobre el Éufrates. Al final de la historia, Babilonia también estará construida ¿sobre qué? Sobre el Éufrates. En el Antiguo Testamento Babilonia estaba unida. En Apocalipsis Babilonia también estará unida. En el Antiguo Testamento fue el propósito de rebelarse contra Dios y establecer un imperio contrario a Dios, uniendo a todos los hombres. Al final de la historia Babilonia tendrá el propósito de unir a todas las naciones para batallar contra el Dios del cielo. Las mismas características. Pero simbólicamente, ¿qué representa Babilonia? ¿Qué representa el río Éufrates? Bueno, hablemos de las tres partes de Babilonia. ¿Qué representa el dragón? Empecemos allí. Apocalipsis 16 y el versículo 13. ¿Qué representa el dragón? Es Satanás. Es cierto. Pero es algo más que Satanás. El dragón en el libro de Apocalipsis, aunque primordialmente significa Satanás, secundariamente se aplica a los gobiernos del mundo, a los reyes de la tierra. Y ustedes dirán, ¿cómo sabemos eso? Por ejemplo, en Ezequiel 29 y el versículo 3 se le llama a Faraón el gran dragón. A Faraón. En Apocalipsis 12:4 dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Pero no fue Satanás el que se presentó en persona. Usó el imperio de Roma pagana para tratar de matar a Cristo. Y la sierva de Dios, anoten esta cita, la sierva de Dios en el libro Testimonios para los Ministros, página 36, dice que el dragón representa los reyes, los príncipes y los gobernantes. Dice, los reyes, los príncipes y los gobernantes han colocado sobre sí el rótulo del anticristo y son representados como el dragón, dice ella claramente allí. O sea que el dragón representa a los gobiernos del mundo, representa a los seculares. En otras partes la hermana White dice que el dragón representa a los mundanos, los que no profesan religión. En esta categoría cuadrarían los que son ateos, el comunismo ateo, el poder del Estado, el poder político que no quiere nada que ver con la religión. El dragón representa los poderes políticos del mundo. Segundo protagonista, la bestia. ¿Qué representa la bestia? Ya lo hemos estudiado. Es la bestia de Apocalipsis 13, el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, el mismo hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, y el rey del norte de Daniel 11. ¿Quién es la bestia, según hemos estudiado esta semana? Es el papado. Y luego dice, el tercer protagonista, dice que es ¿quién? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Anoche hablamos del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Un profeta habla de sí mismo? ¿Un profeta dice lo que él quiere decir? ¿Quién es un profeta? Un profeta es un portavoz ¿de quién? De otro, de Dios. Pero como este es un falso profeta, significa que habla en pro de otro.
¿En pro de quién habla el falso profeta? En pro de la bestia, como vimos anoche, porque es la misma imagen de la bestia. El protestantismo apóstata, el capitalismo apóstata, si podemos llamarlo así, es el tercer poder que se menciona aquí. Ahora yo quiero preguntarles, ¿son los mismos poderes que menciona Malachi Martin en su libro? ¿Que están luchando por establecer el nuevo orden mundial? ¿Son los mismos tres? ¿Dice la Biblia que se van a unir, sí o no? ¿Para guerrear contra Dios, sí o no? Se va a llamar Babilonia y se va a construir sobre el río Éufrates espiritual. Este gran sistema mundial en rebelión contra Jehová. Ahora, ¿qué representa el Éufrates? Ya sabemos entonces qué representa el dragón, la bestia y el falso profeta. Déjenme preguntarles esto. ¿El dragón está en todo el mundo? ¿El dragón es mundial? ¿Todo el mundo tiene gobiernos? ¿Todo el mundo tiene mundanos? ¿Que no profesan religión, sí o no? Claro que sí. Ahora la bestia. ¿Dónde está la bestia? ¿En Jerusalén? La bestia está en Roma, pero ¿dónde más está la bestia? ¿La bestia es mundial? ¿La Iglesia Católica es mundial? Claro que sí. Ahora, el protestantismo apóstata, el capitalismo occidental, por así decirlo, ¿es un sistema solo que se restringe a un areacita del mundo o es un sistema mundial? ¿Es un sistema de comercio mundial, sí o no? O sea, ¿Babilonia es qué? Babilonia es mundial, lo cual significa que el Éufrates que pasa por Babilonia debe ser también mundial. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es el Éufrates? Tenemos que ir al capítulo 17 para entenderlo. El capítulo 17 y el versículo 15. Vamos a empezar, antes de leer el versículo 15, para captar el contexto, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ¿qué? La grande ramera, la cual está sentada sobre muchas ¿qué? ¿Quién se sienta sobre las muchas aguas? La grande ramera. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? ¿Y una ramera? Una iglesia fornicaria y apóstata es lo que representa una ramera. Una mujer pura es la iglesia pura. Una mujer ramera es una iglesia que se ha corrompido, que fornica con los reyes de la tierra. Por eso se ha corrompido. Porque en vez de estar casada con Cristo, se casa con los reyes. En vez de hacer que Cristo logre la conversión de las almas, usa a los reyes para obligar a la gente de que sigan lo que ella enseña. Ahora, noten lo que dice. En el capítulo 17 dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuáles muchas aguas? ¿Cuál es el nombre de esta mujer? Noten el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo se le llama a esta mujer que está sentada sobre muchas aguas? Se le llama la madre y se le llama ¿qué? Babilonia. ¿Cómo se llaman las muchas aguas sobre las cuales se sienta ella? ¿Cómo se llaman? Muy bien. ¿Sobre qué reposaba la Babilonia antigua? Reposaba sobre el Éufrates. Así que las muchas aguas sobre las cuales yace o reposa Babilonia, o la madre, específicamente la madre, porque la madre tiene hijas y fornica con los reyes. ¿Ven las 3 partes ahí? La madre es la madre de las fornicaciones, pero yo no conozco la primera madre que no tenga hijos. Lean Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 20 al 23. Ahí habla del origen de Babilonia. Habla de los reyes, habla de Jezabel la madre y habla de sus hijos. En Apocalipsis 2, 20 al 23. 3 divisiones que se originaron ya en la era cristiana, en el pasado, durante los 1260 días en la iglesia de Tiatira, pero se irán a levantar nuevamente al final de la historia. Babilonia, sentada sobre las aguas del río Éufrates. ¿Qué representa el Éufrates? Versículo 15 de Apocalipsis 17. Y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? Son pueblos y muchedumbres y naciones y ¿qué? Y lenguas. ¿Sobre quiénes se sienta la Babilonia final? Sobre las muchedumbres.
¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. Los reyes de la tierra, la bestia, es decir, la madre, y el falso profeta, la imagen de la bestia, o las hijas, según Apocalipsis 17. ¿Van a estar unidos en contra de Dios? ¿Van a ser unidos por el espiritismo, sí o no? ¿En rebelión contra Dios? ¿Cuál será el punto sobre el cual se unirán? ¿Recuerdan que Nimrod llegó a ser el dios qué? ¿Y qué va a imponer este sistema? ¿Qué es lo que van a imponer? La marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? El día del sol. Sunday. Ese será el punto de rebelión. Al igual que Nimrod significa rebelión y se concebía como el dios sol y unió a Babilonia para luchar contra Dios, para traer salvación propia y alcanzar hasta el cielo. De la misma forma, la Babilonia, al final de la historia, las 3 divisiones se unirán en rebelión contra Dios. Y su punto en común será la imposición de la marca de la bestia, la observancia del día del sol como el día de reposo. En rebelión contra lo que Dios ha revelado. Dios ha revelado que el Dios sol no es el Dios, que el día del sol no es el día que debemos de guardar. Dios ha revelado que el 7º día conmemora que servimos al verdadero Dios. Así que el que no guarda el sábado está en rebelión contra Dios. Y está unido con el que creían que era el Dios Sol. Están unidos con Nimrod, cuyo nombre significa rebelión. Y si quedan en Babilonia, pertenecerán al nuevo orden mundial, y al nuevo orden mundial le va a pasar algo terrible, como estudiaremos dentro de unos momentos. ¿Están entendiendo por dónde vamos? Ahora, la Babilonia en los últimos días construirá su torre y casi todo el mundo quedará engañado. ¿Qué enseña Babilonia? Noten lo que dice, el conflicto de los siglos, página 629. El conflicto de los siglos, página 629. ¿Por qué aquellas personas construyeron la torre? ¿Por qué construyeron la torre? Porque querían salvarse a sí mismos y querían seguir ¿qué? Pecando. Escuchen lo que hará la Babilonia final. Conflicto de los siglos 629. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Escuchen esto, la nueva teología en la iglesia adventista, muchos están enseñando esto mismo. Y terminarán en Babilonia, ténganlo por cierto. Estas personas terminarán en Babilonia. ¿Qué personas? Notemos. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. ¿Y cómo lo hace? El papado responde perfectamente a las necesidades de todas estas personas. Es adecuado a 2 clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. ¿Cómo es adecuado el papado a casi todas las personas que abarcan casi todo el mundo? Noten, los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. ¿La Babilonia final va a decir lo mismo? ¿Va a querer construir su torre en rebelión contra Dios? ¿Va a tratar de alcanzar el cielo por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos? ¡Claro que sí! Pero el propósito de enseñar de que el hombre puede salvarse por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos es para que el hombre pueda continuar ¿qué? Para que el hombre pueda continuar pecando. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Y la nueva teología, que es más vieja que el mundo porque se originó con Lucifer en el cielo,
pero se le llaman nuevas, entre comillas, enseña de que Dios nos va a salvar en nuestros pecados, porque es imposible vencer, porque es imposible ganar la victoria sobre el mal y sobre el pecado. Y todas esas personas que piensen así van a terminar en Babilonia. Todos los que crean en la inmortalidad del alma van a terminar en Babilonia. Todas aquellas personas que observan el domingo e insisten en hacerlo van a terminar en Babilonia. Ahora, volvamos otra vez a la historia que tenemos aquí. Ahora, ¿la Babilonia final tendrá la misma actitud que la Babilonia original entonces? ¿Pensarán que pueden salvarse por sus propias obras? ¿No es eso lo que trataron de hacer los constructores de la torre? ¿No estaban tratando de construir una torre tan grande que ni siquiera Dios podía destruirlos, que les trajera la salvación en causa de un diluvio? El nuevo orden mundial lo que hará será construir una torre gigantesca basada en la idea de que el hombre puede salvarse por sus propios esfuerzos y puede salvarse en sus pecados para impedir el establecimiento del nuevo orden mundial. Un Dios que dice que hay que vencer el pecado, un Dios que dice que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Volviendo otra vez a Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis, el capítulo 17. ¿Ustedes creen que Dios está mirando lo que está pasando? ¿Ustedes creen que Dios sabe cuál es el objetivo de todos estos tres poderes de Babilonia? ¿Ustedes creen que Él sabe lo que está pasando en los lugares secretos? ¿Él sabe cuáles son las intenciones y los planes? ¿Él ha estado en todas las reuniones de esta gente que quiere establecer el nuevo orden mundial? ¿Ustedes creen? ¿Sabe Él cuál es el objetivo del nuevo orden mundial? ¿Está mirando? ¿Ha bajado a mirar? Claro que sí. Dios está en control, no los hombres. Y Dios mira la torre que se está construyendo ahora. La torre de Babilonia. Mira cómo el mundo se está uniendo. Mira cómo el mundo quiere salvarse por sus méritos y en sus pecados. Quiere alcanzar el cielo por sus propios esfuerzos y seguir pecando. Mira cómo el mundo se rebela contra Dios. Mira cómo finalmente se va a establecer una ley dominical que está hasta el domingo, como Nimrod era el dios Sol. Él está viendo todo esto y está dejando que los hijos de los hombres sigan construyendo sus ideas del nuevo orden mundial, como dice Malachi Martin. Pero llegará un momento en que Babilonia, que está unida, será dividida. Y eso es lo que queremos estudiar a continuación. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 17, Apocalipsis el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 1 al 5, y luego vamos a leer los versículos 16 al 18, 1 al 5. Y vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son las muchedumbres, o sea que Babilonia domina las muchedumbres, controla las muchedumbres, gobierna sobre las muchedumbres del mundo en un nuevo orden mundial. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de los Estados Unidos. ¿Quiénes han fornicado con esta ramera? ¿Los reyes de dónde? ¿Va a haber un nuevo orden mundial bajo el dominio de la ramera? ¿Sí o no? Sí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el vino son sus falsas doctrinas, según Testimonios para los Ministros, página 58. Sus falsas doctrinas que emborrachan. Si ustedes creen que las doctrinas de Babilonia no emborrachan, traten ustedes de convertir, aún con el poder de Dios, a un individuo cuya mente ha sido contaminada con los errores de Babilonia. ¿Cuántos de ustedes han tratado de darle alguna vez un estudio bíblico a un borracho? ¿Puede razonar? ¿Puede entender? No. De la misma forma, la gente que ha sido saturada con el vino de Babilonia no es capaz de pensar rectamente. Es imposible. Por eso muchas veces presentamos la verdad de Dios de una forma clara, de una forma lógica, y la gente no lo acepta, porque está borracha con el vino de Babilonia. Babilonia se ha encargado de emborracharlos. Se han embriagado todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, que esta ramera está unida con ¿quiénes? Con los reyes de la tierra, y ella emborracha a los reyes, y ella emborracha a las aguas o a las muchedumbres que tiene bajo su control para establecer este nuevo orden mundial. Versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Yo les pregunto algo: cuando un hombre monta un caballo, ¿el caballo dirige al hombre o el hombre dirige al caballo? Si sabe montar.
El jinete dirige al caballo y esta mujer está montada sobre esta bestia, lo cual significa que esta mujer controla a esta bestia. Ella le dice a la bestia qué es lo que debe hacer, y la bestia son las muchedumbres que ella controla, porque se encuentra sentada sobre muchas aguas, pero las muchas aguas son una bestia tremenda que ella domina en el mundo. El nuevo orden mundial domina a los reyes, tiene sus hijas y domina a sus hijas, tiene control absoluto. Y dice que está centrada sobre una bestia bermeja. ¿Por qué bermeja? ¿Por qué roja? El versículo 6 lo explica. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Esta bestia bermeja es roja porque derrama la sangre de los santos, de los hijos de Dios. Y noten el versículo 4. Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y de escarlata. Y el versículo anterior dice que tienen nombres ¿de qué? Blasfemia. ¿Ustedes recuerdan que hablamos del cuerno pequeño? Y de la bestia de Apocalipsis 13, donde dice que habla blasfemias y que persigue a los santos. Y aquí dice que está vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas. ¿Recuerdan Daniel 11? Donde habla de estas mismas cosas del rey del norte. ¿Está hablando de lo mismo, sí o no? Claro que sí. Y dice, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de las abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Qué tiene en su mano? Una copa. ¿Y qué tiene en la copa? Vino. ¿Y le está dando vino a quiénes? A las naciones y a los reyes. Está engañando a las naciones y los reyes para que ellos crean que ella va a establecer el nuevo orden mundial y va a traer una época de paz y prosperidad. Pero el problema es que el versículo 5 dice que en su frente hay un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién va a controlar el nuevo orden mundial? ¿Comunismo? ¿El protestantismo? ¿Las hijas? ¿Quién va a controlar el nuevo orden mundial? La madre. ¿Recuerdan las citas que leí ayer donde Pablo VI y Juan 23 dicen que la iglesia como una madre o la madre iglesia invita a sus hijos separados que se unan a ella? Ahora entienden un poquito más la significación y la importancia de esas citas. Porque la iglesia católica se le llama la iglesia ¿qué? La madre iglesia. Y a las sectas protestantes se le llaman las hijas separadas. Lo único es que ya no están tan separadas, porque es que quieren venir a la madre. Y yo a veces les digo, y por favor no me tomen mal los que son miembros de la iglesia católica, pero esto lo digo con toda sinceridad porque me interesa de que ustedes vean la verdad en esta noche. ¿Qué sucedería si ustedes descubrieran que la persona que ustedes creen que es su madre es una bruja? ¿Seguirían yendo a la madre? ¿Seguirían abrazando y besando a la madre? Ni se le ocurra tal idea, saldrían corriendo. Sin embargo, hay muchas personas que están yendo a la madre, la están abrazando y la están besando a la madre iglesia, cuando esa madre iglesia, dice la Biblia, que está llena de demonios, es una bruja. Y lo digo, no son de burla, lo digo porque la Sagrada Escritura la presenta como una ramera fornicaria que dominará todo el mundo, a los reyes. Ahora vayamos rápidamente al capítulo 17 y el versículo 16. 17-16 declara lo siguiente: y los 10 cuernos que viste en la bestia. Óigame, ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos dedos de los pies? ¿Cuántos cuernos en la cabeza de la bestia de Daniel 7? ¿Cuántos cuernos en la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13? ¿Cuántos cuernos en la bestia de Apocalipsis 17? 10. ¿Es el mismo poder, sí o no? Sí. Al igual que en Daniel 2, el hierro y el barro se mezclaron, la iglesia y el Estado se mezcló para obligar a los hombres durante la Edad Media a seguir lo que decía la iglesia. Eso va a suceder de nuevo, porque la ramera, la iglesia, va a fornicar con los reyes de la tierra, dice aquí. Y note lo que dice el versículo 16: y los 10 cuernos que viste en la bestia, algo va a pasar tremendo, algo va a suceder con los reyes. Algo va a suceder con el protestantismo en relación con la madre. ¿Qué van a hacer los reyes? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos que aborrecerán a la ramera. Óigame. En la sexta plaga dice que las aguas del río Éufrates se secan. Ahora, si las aguas representan muchedumbres, que la ramera se sienta sobre las muchedumbres y las controla,
¿Qué significará secarse las aguas? Significa que en algún momento de la historia las muchedumbres le van a quitar su apoyo a la ramera. Y los reyes de la tierra le van a quitar su apoyo. O sea, donde antes Babilonia estaba unida, Babilonia será ¿qué? Babilonia será dividida unos contra otros. ¿No es lo que está diciendo? Porque en el capítulo 17, la primera parte dice que la ramera y los reyes están ¿qué? Gozando en su fornicación. Y la ramera le está dando vino a las muchedumbres, sus falsas doctrinas, le está dando vino a los reyes y se están deleitando. Inclusive controla a los comerciantes y el comercio de la tierra, según Apocalipsis 18, que es lo mismo que Apocalipsis 17, solo que en Apocalipsis 17 se presenta Babilonia bajo el símbolo de una mujer, mientras que en el 18 se presenta como una ciudad. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Apocalipsis 17, 18. Dice, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Es lo mismo. Solo que en Apocalipsis 17 enfatiza que ella controla a los reyes. En Apocalipsis 18 ella controla el comercio. Interesante. Y todos están unidos. Los comerciantes de la tierra se unieron a la ramera, las muchedumbres están apoyando a la ramera, los reyes están apoyando a la ramera, las hijas están apoyando a la ramera, todos están unidos para establecer un nuevo orden mundial, fornicando contra Dios y bebiendo el vino de falsa doctrina. Y creen que está al alcance establecer una era de paz y prosperidad y seguridad, pero en el momento crítico, las aguas del Éufrates se secarán, las muchedumbres quitarán su apoyo de la ramera, pero no solamente las muchedumbres, sino ¿quiénes más? Dice los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, es decir, el barro se separará ¿de qué? Se separará del hierro en un momento de la historia y no irán juntos más. ¿Y qué harán con la ramera? Dice, la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué pasó en la Torre de Babel con esta unión? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Vinieron relámpagos del cielo y truenos y derribaron la torre y confundieron a la gente y se empezaron a matar los unos a los otros. ¿Saben ustedes que eso es lo que simboliza el secamiento del Éufrates? Las muchedumbres se les secan a Babilonia, y para entender esto hay que volver al Antiguo Testamento, a la historia de Israel cuando estaba a orillas del Mar Rojo. Hay muchas historias bíblicas que hay que incluir aquí, pero solo voy a mencionar esa. Ustedes recuerdan que Israel se encontraba a orillas del Mar Rojo y el mar estaba unido, y mientras el mar estaba unido, el mar ayudaba a Faraón. Pero luego Moisés extendió su vara y las aguas se dividieron. Esa es la palabra que se usa ahí en el libro de Éxodo, capítulo 14. Dice que las aguas se dividieron. Y cuando las aguas se dividieron, se preparó un camino para el paso del pueblo de Dios, un camino en seco para que ellos pasaran. Y cuando ellos hubieron pasado, cuando amanecía, dice que Dios llovió sobre y este es un detalle que no está en Éxodo 14, y mucha gente lo desconoce, pero el Salmo 77 dice que Dios llovió sobre ellos piedras de granizo, y dice que llovió sobre ellos relámpagos y tempestuosa lluvia, y como resultado se atascaron las ruedas y se empezaron a caer las ruedas de las carretas, y las aguas que estaban unidas antes, que eran enemigas del pueblo de Dios, que se habían dividido, se habían secado, porque esta expresión también se usa, las aguas que se habían secado y dividido para dejar pasar al pueblo de Dios, ahora de repente las aguas enfurecidas se unen. ¿Para qué? Para aniquilar a Faraón y sus gentes. Eso es lo que va a pasar con Babilonia. El pueblo de Dios estará a orillas del Mar Rojo espiritual, sin escape. Todos habrán decidido una noche dar el golpe decisivo que reducirá al remanente al silencio. Dice la hermana White que estarán escondidos en las cuevas, en las montañas, algunos en las cárceles, mientras que hombres armados andarán por todas partes, listos a emprender la obra de destrucción como Faraón contra Israel. Pero Dios está en control. Nuevo orden mundial está para aniquilar a los hijos de Dios.
Y esa es la característica de Babilonia. Babilonia tiene dos características en la Biblia. En primer lugar, Babilonia depende sobre la sabiduría humana y enseña tradiciones y enseñanzas humanas. Y en segundo lugar, procura destruir a los que no van en armonía con lo que ella enseña. Lean todo lo que hay en la Biblia en cuanto a Babilonia, esas son sus características. Enseña doctrinas humanas y luego entonces los que no cuadren con las doctrinas, procura matarlos. Exalta la grandeza humana y cuando algunos dicen, no, yo no voy por lo que dicen los hombres, Babilonia dice, entonces te matamos. Esas son las dos características principales de Babilonia en las Sagradas Escrituras. Y cuando Babilonia esté toda unida, no habrá escape para el pueblo de Dios. De repente las aguas del Éufrates se van a secar como el Mar Rojo y van a preparar el camino para la entrada del pueblo de Dios. La sexta plaga dice, y las aguas se secaron para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y cuando Cristo viene, viene con granizo y viene con tempestuosa lluvia de fuego, al igual que en el Mar Rojo del oriente viene. Y se abren las aguas. Las muchedumbres quitan su apoyo de Babilonia, los reyes quitan su apoyo de la ramera. El protestantismo apóstata dice, no, ¿por qué seguimos lo que tú decías? Dicen a la ramera, y las aguas se secan. Y bajo la séptima plaga se derrumba todo el sistema. Y se empiezan a matar los unos a los otros. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 16 nuevamente. Dice en el versículo 17, después del secamiento de las aguas, dice, y el séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Es importante eso, pueblo. Note que de dónde salió la voz. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos. Dice que sale la voz del templo, del cielo, del trono. ¿Cuál es el trono de Dios en el templo celestial? ¿Cuál es el trono de Dios en el templo celestial? El arca del pacto. ¿Y qué está dentro del arca del pacto? ¿Saben ustedes lo que trae las plagas? ¿Quieren saber lo que trae las plagas? Dice que los ángeles salen del templo para derramar las plagas. Salen del lugar santísimo, según Apocalipsis 15. Salen del lugar santísimo para derramar las plagas. O sea que las plagas vienen del arca. ¿Y por qué plagas del arca? ¿De dónde saca eso? La Biblia. ¿Qué había dentro del arca? La ley de Dios. El castigo sale del templo, del arca, porque los habitantes de la tierra han hecho ¿qué? Han invalidado y quebrantado la ley de Jehová. Y por si acaso algunos dicen, ¿será verdad eso? Ustedes recuerdan cuando Israel tenía el arca en el Antiguo Testamento, y el arca cayó en manos de los filisteos, manos incircuncisas, manos que no confesaban a Dios, manos que quebrantaban la ley de Jehová. La llevaron a una ciudad, una plaga de ratones. La llevan a otra ciudad, una plaga de llagas. El arca derramó plagas sobre manos incircuncisas que insistían en quebrantar la ley de Jehová. Y por eso dice aquí que esta séptima plaga viene directo del templo, del cielo, del trono. Y la voz dice, se acabó, hecho es. No más nuevo orden mundial. Se acabó la idea de un reino en rebelión contra mí. Ahora la unión va a terminar en división. Y noten lo que dice en el versículo 18. Entonces fueron, por si acaso alguno duda todavía, entonces fueron hechos ¿qué? Relámpagos y voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora déjenme parar un momentico ahí. ¿Ustedes recuerdan en la Revolución Francesa que hubo un terremoto? Dice que hubo un terremoto y cayó una 10ª parte de la ciudad de Babilonia, porque de las 10 divisiones de Europa cayó Francia. Uno de los reinos del papado cayó en la Revolución Francesa. Una 10ª parte fue tumbada por el terremoto. Pero aquí nuevamente habla de un terremoto. ¿Y qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se rebeló contra quiénes? Contra la iglesia. Y contra los reyes. Eran los reyes y la iglesia y las muchedumbres, todos contra todos. ¿Verdad? Ahora, aquí habla de otro terremoto, pero este no es en Francia. Este es mundial, porque Babilonia es mundial. Dice, entonces, versículo 18, fueron hechos relámpagos
y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y qué pasó cuando se oyó la voz de Dios y hubo el terremoto y se vieron relámpagos y hubo truenos como en la torre de Babel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Babel? ¿Babel fue qué? Dividida. Note lo que dice Apocalipsis 16, 19. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Ya no está unida más. Empiezan a luchar los unos contra los otros. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y luego el próximo evento en Apocalipsis 19 es la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el próximo evento después de los pies de hierro y barro? Es la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el nuevo orden mundial? ¿Cuál es el verdadero nuevo orden mundial? El de Cristo, que viene de afuera de la historia, no de adentro de la historia. No viene como resultado de reestructurar la economía del mundo, o de que los reyes de la tierra se unan con la iglesia, o de que el protestantismo imponga el día domingo como día de reposo. No viene como resultado de nada de eso. La Biblia deja muy en claro que el único nuevo orden mundial vendrá por parte de uno que es eterno, uno que viene de afuera de la historia, el verdadero Dios, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de terminar en esta noche, tenemos que leer el testimonio de Isaías 47. Isaías, el capítulo 47, habla de la caída de Babilonia y de la actitud de Babilonia. Isaías, el capítulo 47. Noten la actitud de Babilonia. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 4. En el versículo 4 de Isaías 47. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Enojéme contra mi pueblo, profané mi heredad y entreguélos en tu mano. No les hiciste misericordia. ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué no hizo con el pueblo de Dios? No tuvo misericordia con el pueblo de Dios. Sobre el viejo agravaste mucho tu yugo. ¿Y qué dice Babilonia? El versículo 7. Y dijiste, para siempre seré señora. ¿No es eso lo que dijo Nabucodonosor cuando hizo la estatua? Para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad, es lo que dice Babilonia. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda tu perfección vendrán sobre ti. ¿Y por qué? Por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros, los que pronostican. ¿Recuerdan en Daniel 2? ¿A quiénes llamó Nabucodonosor para revelar el futuro? A los pronosticadores, a los sabios, a los que eran capaces de decir los presagios. Versículo 10, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y no más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. ¿Cómo? Estate ahora en tus encantamentos, versículo 12, y con la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez, quizá podrás mejorarte, quizá te fortificarás, hablando en son de burla. Hazte fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndete los contempladores de los cielos. ¿Quiénes son los contempladores de los cielos? Los astrólogos. Y los especuladores de las estrellas, los mismos que llamó
Nabucodonosor en los días de Daniel, que no pudieron decir el futuro. Y esto le van a decir a Babilonia, tú vas a existir para siempre. Y Dios va a decir, no señor. He aquí, versículo 14, que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, tus negociantes desde tu niñez. Cada uno echará por su camino, o sea que va a ser ¿qué? Abandonada. Y dice, no habrá quien te salve, como dice en Daniel capítulo 2, una piedra no cortada ¿con qué? Con mano. En cuanto al rey del norte dice, caerá y no habrá quien le ayude. En Daniel 8 dice lo mismo, Babilonia caerá cuando Cristo establezca el reino eterno que jamás será corrompido. La Iglesia Adventista tiene un mensaje glorioso, un mensaje extraordinario que coliga toda la Escritura y desenmascara la idea del nuevo orden mundial. Nos sentaremos nosotros en las bancas a alimentarnos de lo que estamos escuchando y no le contaremos al mundo estas cosas. El mundo anda en incertidumbre, mis hermanos. El mundo está angustiado, no sabe qué es lo que está pasando, no se explica. Está en incertidumbre. ¿Quién les va a dar certidumbre? ¿Quién les va a revelar estas cosas? ¿Quién les va a ayudar a escapar del nuevo orden mundial que impone la marca de la bestia? Si no somos nosotros los adventistas del séptimo día. Mis hermanos, Dios nos ha dado grandes privilegios, pero nuestros privilegios son también grandes responsabilidades. Mientras más luz tenemos, más responsables somos. ¿Por qué no buscamos a nuestros vecinos y ofrecemos estudiar las profecías con ellos? ¿Por qué no tomamos esa decisión? ¿Por qué no decidimos en el trabajo hablar con nuestros compañeros de trabajo? ¿Por qué no hacemos la decisión de hablar con nuestros familiares? Puede ser que no nos escuchen, pero por lo menos debemos hacer el intento. Algo se pegará, algo se les pegará y algo funcionará en su mente hasta que finalmente el Espíritu Santo podrá traerlos a una decisión. De nada vale tener esta verdad en un libro. Dios la ha dado esta verdad para que la proclamemos al mundo. Yo quiero preguntar en esta noche a los adventistas del séptimo día que tenemos aquí en este lugar, ¿cuántos quieren decirle al Señor Jesucristo, yo deseo con todas las fuerzas de mi corazón estar en el nuevo orden mundial que establecerá Cristo, y yo quiero, por la gracia de Dios, compartir ese mensaje con las personas que me rodean? Si cada uno de nosotros testificáramos de esa forma, les digo que la iglesia de Bayamón tendría que hacer 3 o 4 extensiones en cuestión de un año, porque no cabría la gente. ¿No sería maravilloso eso? Ahora quiero hablar con los que no son miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes han escuchado el mensaje de esta noche, posiblemente han escuchado otros mensajes también. ¿Se han dado cuenta que todos los sistemas del mundo, sean religiosos, sean políticos, están en bancarrota? No hay futuro para estos sistemas. ¿Cuántos quieren decirle al Señor Jesucristo, yo no quiero estar en Babilonia? Yo quiero estar con el pueblo de Dios. Yo quiero estar en el nuevo orden mundial, a donde se guardan los mandamientos de Dios, a donde se siguen las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Hay alguna persona que no es miembro de la iglesia adventista que quiere colocarse de pie y quiere decirle eso al Señor Jesucristo en esta noche? ¿Alguno que no es miembro de la iglesia adventista? Quiero pedirle que con valentía se coloquen de pie en esta noche y le digan a Jesús, yo no quiero nada con Babilonia, yo quiero estar con el pueblo de Dios, yo quiero estar con Cristo Jesús. ¿Hay alguno en esta noche? Póngase de pie, por favor. Aquellas personas no sientan que es un gran sacrificio hacerlo, es un privilegio. Gloria al Señor por estas almas que se están colocando de pie. ¿Hay alguno más en esta noche que quisiera decirle esto a Jesús? No dejen que pase, gloria al Señor, joven, no dejen que pase esta oportunidad, porque puede ser que no tengan otra oportunidad después de esta noche. Nuestra vida está en manos del Señor. ¿Hay alguno más en esta noche, antes de tener la oración, pidiendo una bendición especial para estas almas? No dejen pasar la ocasión. Yo no conozco a la gente aquí, yo no sé quiénes son adventistas y quiénes no son adventistas, pero yo sé que probablemente hay gente aquí que no... Gloria al Señor por esta señorita que se ha colocado de pie. Yo sé que deben haber algunos más
quiero darles un par de segundos nada más para que respondan al llamado del Señor. ¿Alguien más antes de tener la oración? Yo quiero orar para pedirle al Señor que les ayude a escapar de este nuevo orden mundial, les ayude a pertenecer al verdadero remanente de Dios. ¿Alguno más en esta noche que quiere decirle esto al Señor Jesús? No sé, el joven arriba que tiene el bebé, si usted es adventista, el de camisa azul arriba no es adventista, se ha colocado de pie también. Gloria al Señor. ¿Alguno más en esta noche? El Señor le bendiga. Yo sabía que había otra persona. ¿Alguien más? A mí no me gusta hacer llamados largos. Atrás contra la pared tenemos otro. A mí no me gusta hacer llamados largos. El Espíritu Santo trae convicción al corazón. Voy a tener la oración en un par de instantes. El tiempo se acaba, la oportunidad por esta noche se cierra. Uno más antes de tener la oración que quiere responderle a Jesús en esta noche. Si mientras estoy orando hay alguno más que quiere colocarse de pie y quiere decirle esto al Señor Jesús, háganlo mientras todos los ojos están cerrados, mientras que todos están meditando en la oración, colóquense de pie, oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche hemos estudiado en cuanto al plan que tendrá el hombre de establecer un nuevo orden mundial en rebelión en contra de tu gobierno. Señor, está claro en nuestras mentes que ningún sistema de este mundo puede perdurar o permanecer. Y por esa razón en esta noche queremos aliarnos con tu reino. Queremos aliarnos con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Te doy gracias por las almas que se han colocado de pie. Han respondido a tu llamado de salir de Babilonia e ingresar a tu pueblo y pertenecer al verdadero nuevo orden mundial. Te ruego, Señor, que tú bendigas a estas almas que se han colocado de pie y que nada en el mundo estorbe el paso de unirse con tu remanente y de desechar de una vez por todas a Babilonia. Y ahora, Señor, si hay alguno más en esta noche, mientras todos los ojos están cerrados, si hay alguno más en esta noche que quisiera decirle al Señor Jesús, yo quiero escapar de las cosas que sucederán en el mundo y quiero aliarme con Jesús, yo pido que tú toques el corazón de esas personas para que se coloquen de pie en este mismo instante. Gracias, Señor, por haber escuchado esta oración. Una oración sincera que expresa el deseo intenso de mi alma. Te ruego, Señor, que todos podamos escapar las cosas que vienen y podamos encontrarnos en el reino eterno que será establecido por nuestro amante, justo
y perfecto Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros y gracias por responder nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.